Gloria a Dios. Abriré mi boca por parábolas. Hablaré cosas ocultas desde la fundación del mundo. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos. Salmo 78, versos 2. Que el Señor les bendiga. Quiero compartir con ustedes un tema llamado Abriré mi boca por parábolas. Para los que conocen el Evangelio, sabemos que Jesucristo casi siempre habló por parábolas, por alegorías, por proverbios, como le podemos decir, por claves, por códigos, secretamente, ocultamente. Para los que no conocen del Evangelio mucho, Jesucristo siempre estuvo hablando por parábolas. ¿Qué es la parábola? Siempre se estuvo expresando de una manera misteriosa cuando se refería del reino de Dios. No hablaba directamente, no hablaba claramente. Quiero comenzar a leer el capítulo 13 de Mateo. Está un poquito largo, pero lo voy a leer rapidito para que nos podamos enfocar en esto. Capítulo 13 de Mateo dice: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Le será quitado, perdón. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Jesucristo, como les decía, siempre era un ser hablando siempre en parábolas al pueblo, para que se cumpliera lo que estaba profetizado desde la antigüedad. En el capítulo 6, versículos 9 y 10 está esa profecía de Isaías, que Dios le dice a Isaías: abriré mi boca en parábolas, dice. Y dijo: andad y di a este pueblo, oí bien y no entenderéis, ved por cierto, mas no comprendáis. También el rey David, en el Salmo 78, versos 2, dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos. ¿Por qué Jesucristo hablaba en parábolas? Esa es una de las cosas que el Señor Dios Todopoderoso desde la antigüedad, Él lo propuso hacerlo así, en su sola potestad, en su soberanía, en su poder. Dios decidió hablar por parábolas. Los discípulos tampoco entendían a Jesucristo en aquel tiempo, tampoco le entendían las parábolas. Ellos estuvieron
creo que como 3 años viviendo en el ministerio con Jesucristo. Cuando Jesucristo comenzó a predicar la palabra era de 30 años, dice en el Evangelio de Lucas. En ese tiempo comenzó Jesucristo a llamar a los discípulos, pero siempre les hablaba por parábolas. Pero también vemos unos discípulos llenos de hambre por conocer más de Dios, por conocer más del reino de Dios, que no se quedaban conformes con las parábolas de Jesucristo. Ellos siempre estaban preguntándole a Jesucristo qué significaban tales parábolas, como vemos en esto que acabo de leer enteramente. Ellos le preguntaban, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Jesús les declaró, porque a ustedes les es dado conocer el reino, las cosas del reino de los cielos, pero a ellos no. Por eso les hablo por parábolas, para que oyendo oigan y no entiendan, para que mirando vean y no crean y no se conviertan. Cuando tú no eres nacido de nuevo, cuando tú no has conocido al Señor Jesucristo, toda la Biblia te va a hacer una parábola, no vas a entender nada. Ahora, cuando tú ya eres cristiano, cuando tú ya conoces al Señor Jesús, aún te cuesta bastante entender la palabra, porque la Biblia está escrita en proverbios, está escrita en parábolas. La Biblia tiene que ser revelada para que podamos llegar a entenderla. Hay muchas personas que leen la Biblia, hasta el enemigo, hasta el diablo tiene Biblia, pero no todos entienden la palabra, porque está escrita en misterio, está escrita en parábolas. Por ejemplo, Jesucristo habla de que había un sembrador que sembraba y sembró 4 tipos de semillas. Bueno, sembró la misma semilla, pero cayó en 4 diferentes partes. Una cayó en pedregales, otra en el camino, otra entre espinos y otra en buena tierra. El que tiene oídos para oír, oiga. Eso era todo lo que decía Jesucristo y se iba. Muchos de los judíos se quedaban conformes con lo que escuchaban. Cuando miraban los milagros de Jesucristo se quedaban conformes y no lo seguían. No le preguntaban a Jesús qué significaba. A todo el mundo Jesús hoy en día le habla por parábolas. Jesús anda por aquí ahora mismo y tú no te das cuenta. Jesús puede estar en tu propia casa y tú no te das cuenta, porque te está hablando por parábolas. Por eso el pueblo de Israel perdió tanta oportunidad de conocer al Hijo de Dios, porque lo tuvieron presente, Jesús declarándole las cosas del reino de los cielos, pero no le entendían, porque nunca le preguntaban. Vemos unos discípulos que siempre estaban preguntándole a Jesús, explícanos qué significa esta parábola. Explícanos por qué no pudimos echar fuera ese demonio. ¿Qué le dice Jesús? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, échate a la mar y lo haría. Pero vemos unos discípulos llenos de hambre de Dios, llenos de hambre de conocer más del Evangelio, más de Jesucristo. Esa es la actitud que debemos de tener nosotros como hijos de Dios. Siempre tener hambre de Dios. Y cada vez que leemos la Biblia, aunque sea un solo capítulo al día y no le entendamos nada, pero siempre tener esa actitud de hambre. Señor, todo el día estar hablándole a Jesucristo. ¿Qué me quieres dar a entender con esta palabra? Dame sabiduría. La palabra dice, si tú quieres sabiduría, pídesela a Dios, pero con fe, no dudando. Jesús siempre nos está hablando por parábolas. Pero lo que me quiero enfocar más en los sueños. Jesús a todo el mundo le habla por parábolas en sueños. ¿Cuántas veces has tenido sueños que no le entiendes nada? ¿Cuántas veces has soñado esos sueños tan misteriosos que te levantas rascándote la cabeza, preguntándote qué significará tal cosa? Pero como no lo entiendes, pasa el rato, pasan las horas o pasan los días y lo olvidas. Déjame decirte que ese sueño se puede estar significando tu futuro, tu mañana. Jesús nos habla por parábolas a través de los sueños. Esta revelación me la dio hace unas semanas. Él nos habla por parábolas a través de los sueños. La misma parábola que usaba para hablarle a la misma estrategia que usaba para hablarle a los judíos,
es la misma que usa para hablarnos a nosotros, tanto como a cristianos, tanto como a los que no son cristianos. Jesús a todos les habla por parábolas, ya sea para que se arrepientan, ya sea para avisarles de lo que les va a acontecer mañana, avisarles algo de su familia, hablarles lo que van a hacer el día de hoy, el día de mañana, cualquier cosa, pero Jesús siempre nos está hablando. Como por ejemplo, a las personas que no conocen a Cristo, Jesús les da sueños para que conozcan que hay un Salvador, que hay un Dios. ¿Cuántas veces han tenido un sueño o han escuchado de un familiar que soñó que alguien murió y a los días murió en realidad? No es casualidad, no fue el diablo que te va a estar avisando eso. El diablo lo que quiere es matarte. Es Dios que te está avisando, pero no te quedes ahí. Imagínate si llegas a entender todos los sueños que Dios te da. Es una grande bendición para tu vida. Ahora, los sueños, también el enemigo da sueños, también el diablo da sueños, y también tu conciencia te puede transmitir un sueño mientras tú duermes, cuando te acuestas meditando mucho en algo, meditando mucho en un día estresado que tuviste en el trabajo, en algo. Al final en la noche puedes soñar con eso mismo. Pero hay una diferencia tan grande entre los sueños de Dios, en los sueños de la conciencia y en los sueños del diablo. Lo de Dios siempre va a estar limpio, siempre va a estar puro. Lo de Dios siempre va a ir conforme a la Biblia. Por eso es importante conocer la Biblia. Siempre va a ir, los sueños siempre van a ir a través del Espíritu Santo conforme a la palabra de Dios. Dios nunca te va a dar un sueño que vaya en contra de la palabra de Dios. Eso lo hace el diablo. Cuando tienes un sueño que va en contra de lo que está escrito en la Biblia, eso no es sueño de Dios. Eso repréndelo. No lo dejes contigo en tu espíritu. Repréndelo, recházalo en el nombre de Jesús. Por ejemplo, también el diablo te puede dar comida. Te puede meter una brujería a través de sueños, dándote de comer, dándote de beber o dándote abrazos. Eso es el diablo. Ahora no todos, también Dios te puede dar de comer en un sueño cuando estás en ayuno, como lo hizo con Elías. Cuando Elías iba a ayunar 40 días, que dice la palabra que se quedó dormido y vino un ángel y le dio de comer y le dio de tomar 2 veces, lo repitió. Pero mayormente el diablo usa mucho los sueños para atacar al ser humano, porque no conocen de Dios. Pero por eso es importante conocer la palabra y venir a Jesucristo para que Él pueda defendernos en los sueños y darnos ese discernimiento para entender esa sabiduría, para entender cuáles son los sueños de Dios y cuáles son los sueños del diablo. Un ejemplo, ahora en mi vida, hoy por hoy, gracias a Dios en su misericordia, yo me muevo casi, no lo digo que el todo porque no soy perfecto, me sigo perfeccionando cada día a través de Jesucristo. Sigo orando, sigo luchando para hacerme, dice la palabra que tenemos que ser perfeccionados, pero no soy perfecto aún. Pero mi vida, hoy por hoy te puedo decir, les puedo comentar que yo me muevo a través de puros sueños, a través de visiones, a través de lo que Dios me da. Ahora, gracias a Dios, he sufrido bastante, no les voy a decir que no. He tenido fallas, nos hemos equivocado porque es necesario que aprendamos. Es como cualquier cosa que tú vas a aprender, cualquier actividad que tú vas a hacer por primera vez. Te vas a equivocar, vas a fallar. Pero no es tanto lo que falles, sino las veces que te levantes y sigas luchando, aprendiendo. Jesucristo dijo, es imposible que no venga tropiezo, pero ay por aquellos de los que venga el tropiezo. Van a venir tropiezos, vas a fallar en los sueños. Muchas veces me he equivocado, pero fue parte de un proceso para que yo fuera creciendo en los sueños. Si yo les platicara, no terminaría en este video, que solo me da el teléfono como 35 minutos, de todas las revelaciones que Dios me ha dado a través de sueños. Todo lo que me muevo día a día es porque Dios me lo revela a través de sueños o a través de una visión. Como cuando estoy orando, cuando termino de orar, me quedo en silencio a ver si Dios me responde algo. Y ahí adentro de mis ojos comienzo a ver visiones. Y ahí se cumplen a los 2 días, a los 3 días, a la semana, al mes. No sé, tarda, dependiendo. Pero cuando no las entiendo, ahí estoy todo el día preguntándole al Señor Jesucristo, ¿qué significa esto? Dame una señal si esto es tuyo o no.
vuélveme a dar este sueño, vuélveme a dar esta visión si es tuyo. Revélame qué significa esto. Y ahí estoy pensando en ese sueño, meditando todo el día, lo máximo que puedo del día, porque también uno tiene que trabajar y la mente se ocupa en el trabajo también, pero lo más que puedo me enfoco cuando tengo un sueño que no lo entiendo, y de repente en la tarde o muchas veces cuando estoy leyendo la Biblia, ahí mismo como que Dios me deposita eso en el corazón y me acuerdo del sueño. Digo, wow, yo soñé esto. Oh, significa esto. Wow, gracias Señor. Ahí me da la revelación. Un ejemplo de esto es Pedro. En el libro de los Hechos, capítulo 10, dice la palabra que Pedro, cuando tenía hambre, subió a la azotea a orar mientras le preparaban algo de comer. Y dice la palabra que tuvo la visión donde miró los lienzos que bajaban todo tipo de animales. Y una voz le dijo, Pedro, mata y come. Y él dijo que él nunca había comido cosa común. Bueno, esto se repitió 3 veces creo, pero cuando terminó la visión, dice la palabra que Pedro se quedó meditando en la visión porque no entendió nada, se quedó meditando. Ya me imagino a Pedro meditando, ¿qué me quedará dar a entender el Señor con esa visión? Hasta que de repente, como él estaba meditando, el Espíritu Santo le habló y le dijo, he aquí vienen a buscarte, no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado hacia ti. Entonces Pedro fue hacia ellos, los encontró y se fue confiadamente porque Dios le habló. Y cuando llegó y miró a los italianos, a los gentiles, ahí entendió a través del Espíritu Santo lo que significaba la visión. De que Jesucristo había muerto para todo, no nomás para los judíos. ¿Me entiendes? Pero es importante quedarte meditando en la visión. Un consejo que yo les doy, anoten sus sueños. Yo lo hago bastante. Tengo libretas llenas de sueños. He soñado bastante cosas. Dios quiere ser tu amigo. Dios te quiere revelar lo que va a pasar contigo, lo que va a pasar en tu ciudad, lo que va a pasar en el país donde estás viviendo, lo que va a pasar con tu familia. Por ejemplo, aquí en el país donde estoy, hace unos meses creo, hubo sí, creo que fue hace unos meses, no recuerdo cuánto, pero fue este año. Hubo una tormenta muy grande en la parte oeste, en las Carolinas de Estados Unidos, en Norte Carolina, Sur Carolina, las Bahamas, todo eso, que hubo mucha destrucción. El Señor eso ya me lo había mostrado. Me lo había mostrado hace como un año en un sueño. Yo miré toda esa parte de Estados Unidos que se había inundado. Y el Señor me lo había mostrado. Esas son las revelaciones que Dios te quiere mostrar. Vivir a través de los sueños es vivir a través de la guianza del Espíritu Santo. Pero si no te quedas meditando en esos sueños, porque Dios te va a hablar por parábolas, no te va a hablar directamente, no te va a venir a explicar, mañana vas a hacer esto, mañana te va a pasar esto, mañana tú tienes que decir esto. No, al principio, cuando tú acabas de conocer a Dios, como te digo, si tú eres cristiano, si tú eres nacido de nuevo, de verdad, lleno de Dios, lleno de hambre de Dios, Dios va a comenzar a hablarte por parábolas, para comenzar a tratar, para enseñarte esos misterios del reino de los cielos. Ya conforme a un tiempo, ya Dios ya no te va a hablar por parábolas, ya te va a hablar directamente. Tú vas a entender los sueños directamente. Como vemos el ejemplo en Juan capítulo 16, versos 25 dice, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando yo ya no los hablaré en alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Jesús le dijo, estas cosas se las hablo en alegorías, en parábolas, se las hablo así. Pero viene la hora en que ya no les voy a hablar así, les voy a hablar directamente. Y ahí mismo los discípulos en el 29 les dijeron, y sus discípulos les dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente, ninguna alegoría dices. Ya cuando Jesús estaba a punto de morir para resucitar, ya no les hablaba en parábolas a los discípulos, les hablaba directamente. Eso es lo mismo que hace con nosotros después de que llevamos un proceso, después de que salimos del proceso. Pero al principio Dios te va a hablar por parábolas, de una manera misteriosa. Por ejemplo, te va a mostrar de que a tu primo le va a pasar un accidente.
o a tu primo le va a llegar algo, y quizás no es tu primo, quizás es tu prima. Pero ¿por qué Dios no te dijo directamente que es tu prima? ¿Qué acaso le costó a Dios? No, no le costó, sino que Dios así le place hablarte por parábolas para tratar contigo, para que tú aprendas cómo Dios habla. Pero va a llegar la hora cuando Dios te va a hablar directamente, cuando tú le vas a entender perfectamente lo que te está diciendo. Pero Dios hoy en día también, Jesús es el mismo. La palabra dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Jesús nunca cambia. Pero la manera, la estrategia de hablar al mundo, a la humanidad, a través de parábolas sigue siendo la misma. Por eso vemos tantos sueños que no entendemos. Desde hoy en adelante, cómprate una libreta, cómprate un lápiz y comienza a anotar cada sueño misterioso que tengas. Ahora, si ves un sueño donde tú te ves robando, si ves un sueño donde tú te ves que te están induciendo o seduciendo a fornicar, a adulterar, a hablar malas palabras, cualquier cosa que vaya en contra de la palabra de Dios, ese sueño no es de Dios. Levántate y en el nombre de Jesús recházalo, cancélalo, no te quedes con ello. Si te levantas que comiste algo que te dieron de comer, eso no es algo normal. Eso es Satanás que vino a meterte una brujería a través de sueños. Satanás viene y te da comidas, te da bebidas a través de sueños, y al otro día te sientes débil, al otro día te sientes como que ya no, te levantas en la mañana y te sientes debilitado, te sientes feo, te sientes triste, te sientes fracasado, que no vales nada. ¿Qué fue? No fuiste tú, fueron los demonios que vinieron a visitarte mientras tú estabas durmiendo y no te diste cuenta. Por eso es importante orar al Padre de madrugada. Cuando tú oras, cuando tú tienes una relación con Dios de oración, Dios te avisa, Dios te despierta antes de que lleguen los brujos o el diablo a molestarte, a meterte cizaña en los sueños. Mira, la Biblia es tan real que lo mismo que está en la Biblia está hoy en día. Nosotros lo vivimos. Pero ese tema de la oración, cuando Dios me permita, en el tiempo de Dios lo voy a hacer. Cómo orar de madrugada y el orar, el poder de la oración, todo eso. Guerra espiritual contra demonios, contra brujos, contra el diablo. En el tiempo de Dios voy a ir sacando esos temas. No lo voy a hacer yo con mis experiencias porque yo quiero, porque a mí me place. No, hasta que Dios me lo permita, hasta que Él me revele. Pero por eso es importante pensar en lo que estás soñando. Cuando te levantas decepcionado, decepcionada, deprimido, deprimida, que te sientes feo, no eres tú, son los demonios que vienen a hablarte en la noche. Vienen a hablarte y te meten cizaña en los sueños. Ahora, si tú no conoces a Jesucristo, estás escuchando este video y tú quieres aprender más de Dios, lamento mucho decirte, pero si tú no tienes a Jesús en tu vida, el diablo tiene total dominio de ti. Tú no tienes ningún poder ni autoridad para avanzar, para llegar a vencer a estos demonios, a estos brujos, para llegar a avanzar estos sueños. ¿Por qué? Porque solamente los nacidos de nuevo del Espíritu, lavados con la sangre de Cristo, son los que pueden llegar a entender estos misterios. Pablo lo explica en la primera carta de los Corintios. El hombre carnal no entiende estas cosas, pero el espiritual lo entiende todo. Ahora, no te lo digo para que te pongas triste conmigo, no, alégrate porque Dios te trajo para que escuches este video, gózate que Dios te ama. Desde este momento, date cuenta que tienes un Salvador que se llama Jesucristo, acéptalo como tu único Salvador, dile que te ayude, no sé cuál sea tu problema. Quizás tienes mucha guerra espiritual en los sueños, quizás viene un demonio, se te tira arriba y no puedes despertar, que no te deja respirar. Quizás en la noche viene algo y no te deja dormir, que te atormenta, tienes miedo en tu casa. Todo eso son puros brujos, hijos del diablo. Es el diablo que te está haciendo la vida imposible. Pero no hay ningún psicólogo, no hay ningún científico, ningún doctor. Nadie te va a poder ayudar a vencer eso. Ninguna religión, nadie. El único que te va a ayudar a vencer todo eso es Jesucristo. Por eso es importante que tú tengas este Salvador y conozca las Escrituras. Pero esto es lo que les quería compartir. Jesús nos habla a través de parábolas. A través de parábolas nos está revelando un misterio en los sueños. Como por ejemplo, un pequeño testimonio.
lo que va a pasar conmigo el año que viene, no, perdón, a fines de este año, el mes que viene, la semana que viene, ya Dios me lo está revelando. Ya sé lo que voy a hacer a finales de este año. Ya sé lo que va a pasar esta semana. ¿Por qué? Porque Dios ya me lo reveló a través de sueños, a través de visiones. Y le pido confirmación y me las da. Es así como Dios quiere que todos sus hijos nos guiemos. La guianza, guiados por el Espíritu Santo, guiados por lo que Dios te revele. Aunque en tu día a día tú veas lo contrario, no te debilites por eso. Dios ya habló y cuando Dios habla, todo se hace posible. Pero desde hoy en adelante ponle atención a tus sueños. Jesús nos está hablando por parábolas. No seas como esos judíos que solamente escuchaban y se quedaban conformes. Mejor sé como Nicodemo, que Nicodemo, siendo fariseo, vino de noche a visitar a Jesucristo. Y le preguntó y le dijo: Señor, sabemos que has venido de Dios, porque todos estos milagros y señales que hace, nadie las puede hacer, al menos que Dios esté con él. Jesucristo ahí le reveló: si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo, en su misericordia de Dios, quizá ahí se salvó, pero no se quedó con su religiosidad. Por eso, a todos los que están a todos los preguntones, a todos los interesados, somos los que Dios nos revela más, porque siempre estamos molestando a Cristo, preguntándole: revélame qué significa este sueño, demostrándole que de verdad queremos saber lo que significa el sueño. Viniendo a Jesucristo de noche, de madrugada, como Nicodemo, preguntándole cada momento como los discípulos: Señor, explícame. La palabra dice en Mateo capítulo 28, Jesucristo dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del siglo. Jesús está a la diestra del Padre, pero por la persona del Espíritu Santo Jesús está aquí conmigo, está aquí contigo, está con nosotros. A como Pedro le preguntaba directamente, así lo hacemos hoy en día nosotros también por la fe. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 7 dice: porque por fe andamos, no por vista. No es de que lo tengas que ver como Tomás, no, es porque tú lo crees con todo tu corazón que te escucha. Porque dice la Biblia que solo la fe agrada a Dios. Si tú no crees, todo esto se te va a hacer muy imposible de que tú llegues a experimentar esto que yo te estoy hablando. Esto es lo que yo les quería hablar. Dios nos habla a todos igual que antes, por parábolas a través de los sueños. Desde hoy en adelante, anota tus sueños. Desde hoy en adelante, medita en esos sueños. Analiza lo que estás soñando. Quizás Jesús te está avisando lo que te va a pasar mañana. Y si no conoces al Señor Jesucristo, yo te invito de todo corazón que vengas a sus caminos, que lo aceptes en tu vida. No necesitas ir a una iglesia, no necesitas buscar a nadie. Lo que necesitas ir para comenzar tu vida como un cristiano es aceptar a Jesús en tu corazón, creer que sí, creer con todo tu corazón que existe. Romanos capítulo 10 versos 9 y 10 dice que si con todo tu corazón lo crees y lo declaras con tu boca, bien puedes. Y comienza a leer la Biblia, comienza a leer el Nuevo Testamento, pero de todo corazón, con mucha hambre, aunque no le entiendas nada. Jesús en su tiempo de Él te va a revelar todas las cosas. Que Dios les bendiga en gran manera. Recuerden, abriré mi boca por parábolas, declararé cosas ocultas desde la fundación del mundo. Jesús te está declarando tu futuro y no te das cuenta. Jesús te está declarando lo que va a pasar contigo en los próximos días y no te estás dando cuenta. Que el Señor les bendiga y que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y les ayude a entender los sueños que están teniendo. Nos vemos hasta la próxima en el nombre de Cristo. Bendiciones.